Hay un video que tenemos, que les quiero mostrar, que es este, pero antes de mostrarlo, quiero que me cuenten ustedes qué les pareció la lectura, como si lo vemos desde un marco de comercio, un marco internacional, ¿qué les pareció a ustedes? Y resolvámoslo por puntos, veámoslo por puntos. A ver, busquemos la guía. Entonces, listo. La primera pregunta era, ¿qué decisión tomaría como gerente de la compañía Louis Dreyfus en el caso de la soja? Bueno, ¿quién levanta la mano para escuchar qué harían si fueran el gerente? Manuel, ¿ves? Ponemos toda la cámara para que nos vamos todos para debatir. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? Muy bien, muy bien. Grato por escucharte. Bueno, cuéntame, si tú fueras el gerente de la compañía, ¿qué decisión tomarías o qué harías frente al caso de la soya? Pues yo haría lo que al final de cuentas se terminó sucediendo. Haría llegar el buque al puerto, porque es que sí, me tocaría pagar 6 millones de dólares ¿cómo se dice? De más de lo que tenía Sí, presupuestado, pero es arriesgar un cargamento de muchos millones de dólares por un sobrecosto X que al final de cuentas sí me va a impactar mi economía, me va a impactar mis regalías, mis ganancias, pero prefiero tener mis milloncitos quietecitos, así no tenga ganancias, a de pronto arriesgarme a perder toda la carga como se tenía presupuestado dejándolo dentro del mar. En el mar pasan muchas situaciones, se puede hundir el barco, como lo tenían ahí presupuestado, que que el precio estaba cayendo. Entonces, había muchas cosas en contra. Y yo creo que la decisión más acertada que tomó ese equipo en ese momento es llevar el producto a puerto, el barco a puerto, hacer el desembarque. Así tuviera al menos ganancias. Fueron 6 millones que se perdieron ahí, pero por lo menos pudieron recuperar la inversión inicial y algo les tuvo que haber quedado dentro de todo el proceso. sí, eso es un buen punto. Es muy válido, ¿no? Y eso empezando porque la empresa tiene un presupuesto de 1.125 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí uno tiene que irlos aproximando para cubrir los gastos de dejar el barco a la deriva en aguas internacionales hasta octubre del 2020 más o menos. Entonces eso en el tiempo que ellos estimaran, pues sí se podía hacer un poquito la recuperación. Me parece una muy buena decisión, Manuel. Me parece una excelente decisión. Michael, Es, frente a lo que tú me dices que habían unas personas que se habían inscrito, pues imagínate que recibí bastantes correos de que se querían inscribir la mayoría, entonces pues decidí hacer como más bien una charla grupal entre todos para que todos participáramos. Pero sí sé que estaba por ahí. yo estaba escrito. Sí, señor. Manuel estaba inscrito, estaba William, estaba Lady, estaba Wilson. Entonces sí sé que hay bastante gente, pero lo que pasa es que recibí muchos correos, niños, y literalmente todos mis correos, tengo como 60 correos de ustedes, donde diciendo que se querían anotar, entonces no alcancé a anotar a todos y dije, no, pues hagamos una convocatoria más bien abierta y hablamos todos. Entonces, por eso la idea es que vamos participando los que quieran ir hablando, levanten la mano porque eso es un debate que vamos a hacer el día de hoy para entender cómo gerentes, ustedes qué harían como si estuvieran en la posición, digamos en este momento de Manuel, qué decisión tomar. William, Profe, ¿cómo estás, William? mis argumentos. A ver, Primero que cuéntame. todo, yo haría un análisis interno. Ujú. ¿Qué sucedió en el transcurso de antes de que los dos gobiernos se declararan políticamente abierta el tema de los aranceles? De acuerdo. ¿Qué haría? Todos sabemos que con ese tipo de mercados, mi mercancía está asegurada. Yo puedo viajar allá todo el año porque, lógicamente, antes de que zarpara el barco, tendría un Ujú. seguro. Tiene un seguro, tanto el barco como los alimentos. Entonces, en este momento sé que están protegidos los alimentos. De acuerdo. Se llama seguro de transportes, profesor, de lo que estuve leyendo. O sea, digamos, por ejemplo, del principal, ¿cuál sería el principal riesgo de la decisión de como gerente de la compañía?
O sea, frente al No, mercado, ¿cuál sería? frente al mercado haría lo que dijo el compañero, necesariamente yo me quedo en China porque China es el principal o más potencial comprador y ellos lo necesitan porque generalmente de ahí sacan los insumos para sus Ujú. productos agrícolas y para el biodiesel. Tarde o temprano me tendrán que comprar cuando se vaya agotando sus reservas. Y yo tengo 400 días, de acuerdo a los aranceles que van a cobrar, para esperar. De acuerdo. Y una pregunta, ahí tú tuviste en cuenta, por ejemplo, que el principal riesgo que hay ahí es la devaluación del mercado, que en este caso tú puedes perder la utilidad, porque como vas a dejar eso a la deriva, pues tú sabes que puedes arriesgarte a que el mercado se deprecie en ese momento. ¿Qué harías tú para tener una consideración para llevar el barco al puerto? O sea, ¿qué podrías hacer de pronto para movilizar eso y que no pierdas de pronto la utilidad que has hecho en el mercado? Lógicamente, profesor, negociar el arancel de ingreso para el cargue y el descargue, o sea, para el descargue del producto que yo llevo. Válido. Por ejemplo, hubo fallas en la logística en la entrega de la soya. Claro, profesor, mira, hubo fallas porque el barco llegó horas después, pero eso hay que indagarlo, hay que investigarlo, porque pudo haber habido problemas en la capitanía del puerto, a la salida del barco, no sé qué pasó, como también pudo haber sido problemas ya externos del mar, no sé, huracanes, cosas adversas o una falla del equipo. Entonces, hay que indagar perfectamente qué fue lo que sucedió desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada y determinar qué fue lo que sucedió para haber llegado a esas horas retrasadas. Y si tú te das cuenta, mira que eso no se especifica en los documentos, ¿no? O sea, si ustedes revisaron más a fondo, nada de lo que pasó ahí se especificó en lo que sucedió y por qué sucedió, sino sencillamente sucedió y lo dejaron como una falla de entrega. Teniendo en cuenta que no hubo una documentación, ¿ustedes pensarían que esto fue un tema político o fue un tema más que todo comercial o un tema más de improviso? ¿Qué pensarían ustedes? Profesor, para mí fue un tema de poder. O sea, para nadie es un secreto que China y Estados Unidos comandan mundialmente las comunicaciones. Bueno, yo trabajo en esa área y conozco perfectamente el mercado americano en nuestro país. Sí, Y en cuanto al tema económico, por ahí indagué, pues que generalmente hace falta políticas de estandarización internacionales. Por ahí leí hace poquito que la Organización Internacional de Normalización para la Creación de Estándares Internacionales, compuesta por diversas organizaciones nacionales, que eso fue en Ginebra, solamente hay 196 países adscritos, entonces el sí, resto está señor, por fuera. así es. Tú ya que te pusiste a investigar eso, ¿por qué solo hay 196 países adscritos y los otros por qué no se pudieron suscribir? Profesor, porque como dice el mal dicho, el grande se come al chico, generalmente en otros países tercermundistas no nos tienen en cuenta, profe. Sí es válido, es muy válido, pero también hay un tema de que nosotros no tenemos un capital soportable que nos ayude a inscribirnos al negocio. Y recuerden que para eso uno tiene que tener una suficiente solvencia fiscal. Y eso es lo que no tenemos actualmente. Jimmy, Hola, profe, compañeros, ¿cómo están? ¿cómo estás, Jimmy? Bien, bien, ahí, juicioso. Eh, de, de lo del trabajo que nos había dejado, Sí, yo señor. creo que sí es un tema más como de orden económico, de político, que son políticas que colocó el presidente de Estados Unidos en su momento Sí, para frenar un poquito a China, que no le salieron bien, que él juraba que sí le iban a salir como él creía y que China le iba a rogar. de acuerdo. Pero digamos, mira que si tú enfocas un poquitico lo que Donald Trump hizo, no le diríamos un poco, no sé, muchachos, si a ustedes les parece, pero sería un poco más al esquema de David Ricardo, de la ventaja comparativa un poco, ¿no? Porque lo que hace Donald Trump, bien o mal jugado, no sé, eso depende de la política que uno quiera verlo, porque recuerden que un republicano pensaría de manera positiva, un demócrata no pensaría de manera tan positiva, y el mundo no pensaría de otra forma. Pero miren, si Donald Trump dice, es que yo quiero proteger la inversión de mi país, porque quiero exportar, pero yo quiero que mi país produzca dentro de ellos sin la necesidad de tener otros aranceles, sino que sencillamente China se limite a ser un distribuidor minorista, pues uno lo podría ver como política, pero
si uno lo ve desde el otro punto de vista, uno dice como, eso es un tema de poder porque quiere mostrar una supremacía de Estados Unidos sobre China. Sí, profe. Sí quería mostrar una supremacía, pero pues a la final la jugada no le salió bien porque terminó perdiendo más Estados Unidos en esa jugada que China. En realidad China no perdió mayor cosa y Estados Unidos sí tuvo que gastar más plata y pagarle más plata a China por lo mismo que estaba recibiendo. De acuerdo. Jimmy, si tú fueras el gerente, ¿qué hubieras hecho? Yo hubiera desembarcado eso de una vez, ¿Sí? ¿Te hubieras arriesgado de una porque vez? sí, claro, porque entre más días pasaran, más días iba a durar, más iba a bajar el precio de mi mercancía, porque la Ujú. tendencia era la baja, Perfecto. y más plata iba a perder porque tenía que pagar más el carguero. Claro. Pues, o sea, te estarías tomando una decisión muy arriesgada porque estás jugando con la depreciación del mercado, lo cual te puede generar un riesgo positivo como negativo, ¿no? Pero yo también hubiera tomado esa salida, desembarcar, mirar, bajar costos de aranceles como mencionaron, porque eso es importante. O sea, si los costos arancelarios, ahí podríamos ganar un poquito, ¿saben en qué? En la depreciación de nuestro mercado. Pero yo también lo hubiera hecho. Jimmy, ¿tú crees que hubo fallas en la logística? Sí, porque según la lectura decía que el barco tenía que llegar antes de que entraran en vigencia los nuevos aranceles y tuvo un retraso y no alcanzó a llegar antes de que llegara la entrada de los aranceles. Entonces, sí hubo una falla en la logística que debió ser una falla que tenían prevista o algo que tenían previsto, pero pues igual sí hubo una falla en la logística. De acuerdo. Por ejemplo, ¿qué recomendarías tú para las otras posibles entregas? Porque mira que si Que dice, recuerda que cuando uno exporta, y lo que dice Carlos es muy cierto, ¿no? Hay un pacto de orden de salida y de orden de llegada a los puertos, y eso es un pacto que se tiene que respetar porque es un derecho adquirido, es un derecho que se adquiere. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendarías o qué otras posibilidades de entregas darías teniendo en cuenta que ya hay una ley en rigor que te genera a ti un compromiso de entregas? pues ahí sería buscar en la ley que pues me reciban con el tiempo que se suponía que yo iba a embarcar en el puerto, con la norma que había vigente a ese momento. Ok, Buscaría eso en un caso, digamos, legal. es válido, es válido. Pero y pero en caso, digamos, por ejemplo, lo que dice Manuel es cierto, en la logística hay factores externos que no se puede, que se deben considerar, digamos, muchachos, les voy a enseñar algo en el derecho. A lo imposible nadie está obligado, y si existe algo de fuerza mayor, pues recuerden que la fuerza mayor es un factor que no les va a colaborar. Sí, Manuel, hay normas que de cada país que son propias, pero es que hay normas internacionales que nos cobijan a todos por el simple hecho. Entonces, cada país sí puede tener una norma, pero en normas internacionales, vamos a ver un poquito de derecho internacional más adelante, para mirar todas las normas marítimas que se plantan sobre los puertos y los muelles, porque hay factores como los que hemos visto en este caso que pueden cambiar. Esos factores sí pueden cambiar. En este caso, ¿aplicaría el Tratado de Varsovia? Depende, porque es que lo que pasa es que acá hay otra solución, digamos, ¿saben lo que uno puede hacer? En este caso, uno podría hablar con un país aliado para que terminara de generar la exportación, para que se completara la entrega y después se cuadraran los cargos arancelarios y los cargos de importación. Digamos, yo hubiera hablado con Brasil para terminar de hacer todo el tema de la exportación con China para lograr solventar el tema y cuadrar los costos arancelarios y la mercancía. Vamos despacio, a ver, debes informar situaciones de fuerza mayor, eso te puede proteger. Claro, Lewis, totalmente de acuerdo. Cuando uno informa situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, les voy a poner un caso muy puntual. Digamos que Colombia es un puerto, digamos que Colombia todo es un puerto marítimo, ¿cierto? Y en este caso vamos a exportar, pero por toda la situación socioeconómico que está pasando, se frenaron las exportaciones. Eso es un tema de fuerza mayor porque nadie lo pudo controlar en este caso.
Pero cuando es caso fortuito, por ejemplo, es cuando hubo intervención de la mano humana. Entonces, por ejemplo, que nosotros hicimos la protesta y la protesta hizo que se generara algún daño en algún bien que produjo que se dañara el barco y por esa razón el barco no salió. Eso es un caso fortuito. Pero la ley puede cobijar esas situaciones siempre y cuando se haga una excepción a la regla. Santiago me dice, profe, pero dentro de una negociación o contrato internacional no pueden generarse cláusulas en torno a ese tema y poder generar pólizas internacionales para eventualidades de tal tipo. Se hacen cláusulas. Recuerden que todo contrato tiene alguna cláusula de solemnidad que se debe respetar y se debe pactar. Y muchas veces en los convenios internacionales, recuerden que los convenios internacionales, tanto como los derechos internacionales humanitarios, se generan para proteger el bien común social. Ya en un caso sea la vida de la persona o en otro caso sean los negocios internacionales que protege un país. En este caso sí se debe hacer, pero se debe cobijar bajo un tratado, por ejemplo el de Varsovia, que se podría revisar, pero es que en este caso para este caso puntual no lo aplicaría, podríamos revisarlo, pero no me parecería que debería usarse. Sin embargo, las cláusulas, ¿sabes qué pasan? Muchas veces hacen cláusulas rescisorias en cuanto a en cuanto a los aranceles. Entonces, dependiendo del lucro cesante que se deje, por ejemplo, si se pierden 200 millones de dólares, pues ese lucro cesante es el que se empieza a negociar y se entra a ver con el país que recibe. Entonces, por esa razón, uno tiene que tener recomendaciones frente a eso. ¿Alguien más que quiera participar en este momento? Están hablando acerca de, Estamos hablando del taller que hicimos hace 8 días. del barco, del Sí, buque. señora. Sí, señora. Ah, bueno, pues entonces aprovecho para participar. Dale, Eh, dile. Cuéntame, pues si tú fueras gerente, ¿qué hubieras hecho? bueno, ahí pues digamos que prácticamente las opciones que ellos que ponían era algo así como descargar el buque o no descargarlo. Porque si se descarga el buque, pues en este caso se estarían perdiendo 5 millones, que es lo que se pierden en aranceles. Entonces, pues lo que yo pienso es que, digamos que pensaban dejar el buque o piensan dejar el buque como navegando durante mucho tiempo hasta ver qué pasa, digamos, si la situación cambia o bueno, digamos que para no perder tanto. Pero yo creo que eso es una pérdida mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay un producto que está, digamos, perdiéndose ahí en el buque y que después de algún tiempo, pues eso es un producto perecedero, no puede evaluarse, puede dañarse. En cambio, y que digamos haciendo la cuenta de los $12,500 que se están perdiendo diarios, más o menos en un año ya se estarían perdiendo los 5 millones que se están perdiendo, que se van a invertir o que se van a perder, digamos, haciendo los aranceles. Ujú. Entonces, pues a mi forma de ver, eh, pues digamos que no es tan fácil como descargar o no descargar. Yo pienso que lo que se podría hacer es, digamos que como vinculando a todas las áreas de la compañía, digamos a la parte comercial, mirar si de pronto se le puede vender a otro país, digamos incluso a Brasil, no sé cuántos serían, digamos, los costos de De enviar acuerdo. No, allá. mira que esa situación que tú planteas en ese trabajo fue la misma que yo puse, ¿sabes? Porque yo también resolví. De hecho, yo pensé también lo mismo en la situación en Brasil. Claro, Yo también hubiera hecho exactamente la misma jugada que tú estás planteando en este momento. Fue lo mismo que yo hubiera hecho. sí, sí, porque pues digamos que en ese caso, digamos que la mercancía se está, digamos que moviendo y se está vendiendo pues a un buen costo. Digamos que Ujú. si ya entráramos en el tema de que no, pues no sé, los aranceles fueran más altos o mover el buque fuera mucho más alto, pues yo preferiría descargarlo. ¿Por qué? Porque es que, digamos que con el valor o la ganancia que se va a obtener de vender el producto, eso se puede reinvertir, pero un año con todas esas 70,000 toneladas, pues digamos que lo que hace es que la empresa se está descapitalizando porque ni le entra plata, Mm, ni está mire, vendiendo, sale. ni se puede producir. De acuerdo. Estás afectando todas las utilidades de tu empresa. Claro que sí. ¿Tú crees que hubo fallas en la logística? Sí, claro, total, porque se supone que, o bueno, en este caso no se pudo llegar antes, o sea, no se pudo acceder al beneficio que había pues porque no llegó el buque a tiempo. Y es que no estamos hablando de que, o sea, yo imagino que no llegó una hora tarde y que ya no pudo, digamos, obtener el beneficio. Tuvo que haber sido por lo menos un día de retraso
para que no accedieran, pues no pudieran obtener el beneficio el beneficio arancelario que había antes de. Es valiosa porque estás sopesas el desgaste de la utilidad de la mercancía, sopesando con los aranceles. Es una estrategia muy válida. Esa es una estrategia bastante válida. Y última pregunta, Disney. Si tú fueras toda la gerente, ¿qué recomendación harías para la siguiente entrega? Bueno, pues teniendo en cuenta que en estos casos y más en la situación que hay entre Estados Unidos y China, no, digamos que lo que yo recomendaría sería no, ¿cómo decirlo? Presupuestar la entrega para que no fuera, digamos, ni un día antes, ni 2 días antes. ¿Por qué? Porque de todas formas, pues, para hacer, digamos, papeleo, para hacer el ingreso de la mercancía, para hacer muchas cosas, eso se tarda bastante tiempo. Entonces, yo no sé exactamente no sé cómo se manejaría el tema, pero yo recomendaría presupuestarse para entregar la mercancía por lo menos con una semana de anticipación mínimo. Pues ¿sabes lo que pasa? Es que cuando tú generas esa anticipación de la semana, eso te cuesta más de lo que te genera. Por esa razón, esa no es una salida tan válida, porque el hecho de presupuestarte salir antes significa que tienes que aumentar la mano de obra para poder exportar antes del tiempo, para poder cubrir algún imprevisto. Pero es que a largo plazo, esa semana te sale mucho más costoso que haber producido un mes completo. Ok, bueno, sí. Entonces ahí sí tendrías que replantear eso porque salir una semana antes no. Y aparte por convenios y por contrato, tienes un tiempo de entrega. Entonces, o sea, si te anticipas, te puedes anticipar 1, 2, 3 horas, pero una semana no está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el costo portuario, te tiene que variar sobre el momento en el que estás pasando, no antes. Entonces ahí puede haber un Mm, pequeño vicio. Claro, además de pronto, bueno, pensándolo de esa forma, aparte si cobran, por ejemplo, bodegaje por tener una semana antes ahí, sí puede ser Exacto. otro Entonces, mira, negocio y aparte súper tienes que tener en sencillo. cuenta que el desembarque te va a costar más, porque ya no vas a durar una semana, ya no vas a durar el tiempo que vas a durar, sino vas a durar eso y una semana más. Entonces el desembarque te va a costar un poco Claro, más. claro. Entonces por eso te digo que el desembarque es de una semana antes es algo riesgoso. O sea, se puede evaluar, pero es algo que yo replantearía un poco. O se puede hacer en días, por ejemplo, por lo menos un día antes, o también incurren gastos Pues el día, adicionales. te recurre el día. Entonces tú ya analizas y miramos si, por ejemplo, del dinero que se va a perder o se va a ganar en el día, ¿vale la pena sopesar que se pague eso? Uno dice, bueno, sí, porque después mira si fue rentable el día que ganaste. Bueno, en este caso, digamos que estaba en juego tanto dinero, creo que Es de verdad. pronto sí hubieran pedido por lo menos pensarlo así, ¿no? Lo que pasa es que ahí es un tema arancelario lo que juega en tu contra, ¿no? Por esa razón es que muchas veces no se toman las decisiones sobre medidas, sino sobre el tiempo. Ya, Pero muy bien, me gustó mucho la idea que hiciste de hablar con Brasil. Esa idea fue muy buena. Gracias, Disney. Erika, vale. Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues la verdad, digamos que mi opinión es bueno, basada en la lectura porque no tengo mucho conocimiento acerca del tema. No, Bueno, perfecto, está muy bien. entonces, bueno, de acuerdo a lo que entendí, a lo que vi, yo inicialmente buscaría una renegociación con el cliente para el cual está destinado el despacho, incluyendo los costos adicionales en los que debe incurrir. Y ya de no ser posible, buscaría una negociación con Brasil, teniendo en cuenta que China está recurriendo a ellos para obtener suministros. Por ejemplo, podría ser buscando una maquila para evitar costos adicionales por ser producto estadounidense. Erika, se te fue el audio. Y adicional a esto, para Optil no va a contar con materia prima, ¿sí? Entonces, digamos que, hasta donde me escucharon, profe. ¿Qué estarías hablando con Brasil? Sí, entonces, sí, buscaría una negociación con Brasil teniendo en cuenta que China está recurriendo a ellos para obtener los suministros. O Vale. podría ser también buscando una maquila para evitar los costos adicionales por ser producto estadounidense. Y adicional a esto, pues, porque Otra se en te fue el audio. octubre ellos no van a contar con producto para abastecer a China. Entonces yo pienso que, ah,
Ahí ya. Ya, me quedé en el ¿Ya? porqué. Que Brasil no va en octubre, ellos no van a tener cómo abastecer a China, De ¿sí? acuerdo. Entonces sería una que ellos no van a tener producto, entonces sería una opción poder negociar también con Brasil. Bueno, Y la válido. última decisión que yo tomaría sería descargar en China. ¿Mm? Es Sería válido. ya la última opción. ¿Saben? El ejercicio es, o sea, la actividad de esto, uno es para que ustedes empiecen a pensar de la siguiente manera. Es mejor Ujú. trabajar con aliados que trabajar solo. Entonces, al momento que ustedes generan alianzas estratégicas, ya sea con otras empresas, podemos verlo, o en este caso con otros países, digamos lo que dice Erika es muy válido. Brasil produce tiene cierta producción estadounidense que nos hubiera podido ahorrar esos costos y se genera el trato directamente con ellos para que pueda exportar a China. Eso es lo que se hubiera hecho. Pero entonces, cuál es la conclusión de eso para que podamos seguir participando? Si nosotros pensamos en sociedad y lo que le falta, lo que le hace falta a Estados Unidos o lo que le hizo falta en ese momento con Donald Trump fue la falta de aliados y la falta de sociedad estratégica para reducir ese impacto económico que se tuvo. Por esa razón es que el comercio internacional se tiene que medir también de acuerdo a la cantidad de proveedores que uno pueda tener en el momento de exportar. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que lo que sucede con Estados Unidos. Wilson, tú tienes la mano levantada. ¿Me escuchan? Hola, Te ¿me escuchan? escuchamos. Sí. Ahí ya te escuchamos, Wilson. Ok, pues profe, yo lo quería como pues sentándome en la posición de gerente. No sé si lo pensé de pronto por el lado como de la triquiñuela, como de pues, tengo que salvar capital, pues yo le daría como, inmediatamente no descargaría, daría como una prórroga máxima de 30 días para mirar cómo está evolucionando el tema político y también pues inmediatamente no buscaría Brasil porque ellos ya de una vez tomaron un vínculo directo, no se buscaría otro país que esté como con en las mismas condiciones similares y trataría, no sé hasta qué punto se pueda cederles la carga o pues no tanto ceder, sino decirle, venga, voy a perder 5 millones en aranceles, cedamos uno de ganancia y perdamos solo esto y tratemos de ganar 4 en aranceles. Pues es lo que yo trataría como de minimizar los costos y aún así seguir teniendo rentabilidad hasta un máximo de 30 días. Si en 30 días ya no puedo sostener esta negociación, no pude concluir la negociación, ya buscaría, o sea, no perder la mercancía y pues tratar de recuperar lo invertido y ahí De acuerdo. descargaría. Pues digamos, ahí el único riesgo que tomaríamos es, y si Brasil no alcanza? Y Brasil no tiene no tiene todo para proveer a China. Porque ese sería el otro factor Eh, que uno tendría que analizar, ¿no? O sea, yo puedo hablar con Brasil, pero ¿y si Brasil no puede? O sea, Brasil le dice, yo le ayudo, pero yo le ayudo a cubrir hasta el 40%. ¿Qué hacemos para el 60%? sí, no, este 60% empezaría a buscarlo por todos los lugares y aprovecharía este barco que está a la puerta del puerto. Pero Ok, sin saber si uno podría ingresar a esta negociación rápidamente o ya él tiene sus socios estratégicos que dicen, no, yo voy con ellos en primera instancia, usted va en un segundo plano. Entonces, por eso digo, buscaría como otro país, algo que me dé una solución, o sea, en un plazo de 30 días, tampoco, porque igual me dice, en octubre ellos tienen la cosecha baja, pero de aquí a allá, pues hay unos riesgos, hay unos costos que también hay que mantener. Mientras está la posibilidad de que ellos me digan, no, de una, éntrelo. Pero si no es así, sigo perdiendo. o sea, digamos, por ejemplo, aquí uno tiene que pensar como cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿no? Él pensaba hacer una ruta corta para llegar para las Indias, pero él terminó dándole la vuelta para llegar a América. Lo que uno tendría que hacer ahí es entrar a negociar y tener otro aliado, no como Brasil, sino un aliado significativo, por ejemplo, en ese orden de ideas, yo entraría a hablar ¿con quién hubiera entrado a hablar yo ahí? De pronto, de pronto con Tailandia. No, mentiras, hubiera entrado a hablar con Egipto. ¿Saben por qué? Por los puertos que Egipto maneja, uno puede generar ahí, importa ahí en Egipto
y el costo arancelario le sale un poco más económico cuando exporta para China, porque ellos tienen un convenio. Entonces, yo de pronto me hubiera ido por ese lado. Emily dice, pero si contamos con el tiempo que lleva el barco en alta mar y el tiempo calculado de la negociación va a tener tiempo, pero mucho más rentable para buscar estrategia. Claro, pues que el único tema, muchachos, que ahí nos impacta, ¿saben cuál es? El tiempo. Es que el tiempo es el único factor que juega entre nosotros. Richard en Singapur, sí, también. Es muy buen punto para generar el costo arancelario. Jimmy, ¿levantaste otra vez la mano? Sí, profe, iba a preguntar, ¿este tipo de productos tienen denominación de origen? Porque si tiene denominación de origen, no podría venderlo a través de un tercer país. No, no Que de tiene pronto eso fue nominaciones. lo que se fue, ¿no? No, no, ese no. ¿Sabes por qué no? Porque es que ese producto te generaba que se pudiera exportar desde otro país. Ah, entonces Entonces, sí no. se podría entrar a negociar con otro país productor, Claro, claro, como ese sí da. Chile o Argentina también. De acuerdo. La conclusión para este caso, muchachos, es que uno tiene que pensar que los costos de los productos van generando todos los días y se van moviendo. Entonces, eso va generando que vayamos produciendo un poco más y dependiendo del tiempo que generemos, nos va a cobrar los aranceles y nos va a generar gastos portuarios y nos va a generar todo. Independientemente de la estrategia que usemos, siempre vamos, en este caso uno pierde un poco más de lo que debería ganar. Pero lo importante es que en ese momento la utilidad se mantenga en un gross margin de cero. ¿Para qué? Para que no se generen pérdidas y se generen nuevas alianzas estratégicas. Erika, ¿levantaste otra vez la mano? ¿O es de la vez pasada? Profe, sí, ya cambié la conexión. No, es que quería agregar eso de que yo, digamos que en las recomendaciones, de hecho, yo coloqué eso, que buscar, por ejemplo, un puente para poder entrar a China, ¿sí? O sea, una alianza con otro país para poder Sí, entrar a China, disminuyendo precisamente los costos arancelarios y demás. O bien también podría ser buscar una maquila, ¿sí? O sea, lo mismo, digamos, con otro país, pero que no, que al entrar a China no sea el producto estadounidense, sino una maquila, sí. de acuerdo. Sí, Digamos que fue una de las opciones también que pero se. de hecho es una opción muy válida. De hecho, también, o sea, lo que tú has mencionado y lo que mencionaron de entrar por Brasil, yo también lo hubiera hecho. Yo me hubiera ido por ese camino. Sería el camino más viable, la verdad. Ok, gracias, profe, era eso. No, gracias a ti. William, levantaste la mano otra vez. Sí, profe, es una consulta. Señor, No sé si estoy errado, pero tengo entendido que cuando un país coloca un arancel, ¿es para todos los países o sí, únicamente para algunos? no para todos. Exacto, y si los coloca para todos, entonces también Brasil debería pagar el mismo arancel. Eso Sí, me dejó en duda. pero recuerda que hay tratados internacionales que te pueden hacer excepciones. Eso era. Listo, profe, sí. O sea, recuerda que o sea, así como hay convenios que nos impactan a todos, hay convenios que favorecen a un país y al otro. Por ejemplo, a nosotros nos favorece un tema arancelario, el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, supuestamente, ¿no? No es que nos favorezca. Pero frente a otros países, los costos arancelarios hacia Estados Unidos son muy bajitos. Entonces, ahí es donde tú puedes entrar a negociar. Perdón, Listo, profe, aparte, gracias. Los ay, qué certificados pena. de origen. La guerra comercial está en este momento dura con Estados Unidos y China, también por eso fue el tema de los aranceles. Así es. De hecho, todo es una guerra, pero es una guerra más que todo monetaria, pero inteligente. Si se dan cuenta, no es una guerra declarada, sino es una guerra muy inteligente a nivel económico, porque se ven impactados los productos, pero se ven impactados, son los empresarios que hacen esa exportación a nombre del país y generan la discordia, ¿no? Emily, cuéntame. Pues, profe, o sea, bueno, yo no envié el ejercicio, aunque sí lo hice, pero se me olvidó. Eh, bueno, profe, lo que pasa es que de todas maneras para la empresa como tal del buque
siempre va a ser mucho más rentable entrar a negociar en el tema del arancel con Brasil, porque el valor del dólar frente al real brasileño, pues la diferencia es bastante. Entonces el costo va a ser inferior para ingresar a De China acuerdo. por ese Ajá. lado. Y pues a China siempre le va a ser más rentable comprarle a Brasil frente al dólar, porque obviamente que le sale casi que la diferencia de comprarle en dólares a comprarle en el real es más rentable. Lo que pasa es De acuerdo. que efectivamente a Brasil, debido a que China lo que importa es muchísimo, la producción de Brasil no le va a alcanzar. Entonces Brasil va a llegar a un punto en que va a tener que buscar otros mercados para poder suplir esa necesidad a China. De acuerdo, Entonces, no. Y mira que lo que tú dices es muy cierto, mira, a medida, a medida que van pasando el tiempo, uno tiene que ir supliendo las necesidades de la gente, pero también uno tiene que pensar que la mano de obra se tiene que volver más barata. Entonces, digamos, por ejemplo, Brasil, la tercerización del producto te va a salir mucho más económica, entonces al momento que tú vas a pagar la mano de obra en reales, te va a salir totalmente regalada lo que tú pagas en dólares. La moneda oficial es el dólar. Sí, pero si nos damos cuenta, lo que decía nuestra compañera es muy válido. Emily es muy cierto lo que menciona y es donde tenemos que entrar a negociar y a ser recíprocos en el costo-beneficio. Recuerden que acá hay un tema de costo-beneficio y es hacia dónde se está moviendo el mercado y mirar hacia dónde deberíamos cuadrar los costos de utilidad. Si yo sé que la mano de obra en Brasil es más económica y yo sé que puedo generar un convenio, un tratado con otro país generando una reducción en aranceles y haciendo que Brasil produzca y se exporte desde allá directamente, pues nosotros como país, como digamos, como si fuéramos Estados Unidos, estaríamos ganando esos costos portuarios. Entonces, ese movimiento de mercancías lo estaríamos ganando en este momento. Listo. Les voy a compartir el video que les comentaba para cerrar como nuestro tema. Es algo sobre lo que estaba pasando, sobre lo que estaba pasando en la guerra comercial, para decidir si es una guerra comercial entre Estados Unidos o sencillamente es un tema meramente político. Entonces voy a compartir la pantalla. Me confirman ahí en el chat cuando vean mi pantalla, por favor. Se las voy a compartir acá. Listo. Ahí les acabo de enviar el video. Sí, gracias a Dios salió Trump. Para muchos eso fue un cambio que se generó, ¿no? Martín, tienes la mano levantada, te doy la palabra. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Gracias a Dios, bien. Bien, Sí, un bueno. poquito como quedado porque no pude comunicarme antes, ¿sí? Ok. Yo envié algo que compartía sobre el ejercicio que nos dejó, ¿no? Sobre el taller. Ujú. Y pues ahora viendo por lo menos sustentado en el video que nos acaba de mostrar, realmente el poder económico, el capitalismo es lo que mueve absolutamente, o sea, gran parte, o sea, todo, la parte social, política, cultural, ¿sí? Además. Entonces yo me pongo a ver por lo menos esta situación, o sea, por un proceso de competencia entre Estados Unidos y China, o sea, Trump, pues, él proviene de un dinero, ¿sí? De un capital que toma decisiones sin interesarle la afectación de X o Y personas, ¿sí? Sí. Al hacer ese proceso con China, pues a nosotros nos va a afectar porque lo menos veía que
Colombia hizo una exportación de metales considerable, ¿sí? Y afectó por lo menos ese arancel a Colombia, ¿sí? De acuerdo. Y fue bien interesante. Lo veo yo también, y lo decía ahorita el profesor, que esto es más que todo también político, ¿sí? Sí. Hablamos, o sea, la situación que nosotros estamos viviendo actual, ese deseo de un comunismo disfrazado, de quererse subir, pues tiene que ver con toda esta parte, ¿sí? Con toda esta parte. ¿Y quiénes somos los afectados? Pues nosotros. Yo me acuerdo cuando se implementaba el libre tratado de comercio Sí. y hablábamos sobre el tema de las semillas, que siempre he estado yo, o sea, en esa parte, y la gente, o sea, yo comentaba, incluso tuve cierta parte con mi profesora de psicología industrial, donde yo le decía ya, me parece que es terrible para un país en vía de desarrollo asumir una responsabilidad de tal envergadura, ¿sí? Cuando nosotros no estamos preparados, ¿sí? De acuerdo. O sea, todo el mundo dice, listo, nosotros vamos, es que vamos a tener la posibilidad de adquirir tecnología, algo sofisticado, pero ¿qué nos va a generar más adelante a nosotros? ¿Sí? O sea, se mueven todas las esferas políticas, el capitalismo, un socialismo disfrazado queriéndose subir y destruir ese capitalismo abismal, pero las cosas no son, o sea, hay que mirarlos desde otro punto de vista. Lamentablemente, países como Estados Unidos, como China, pues ellos manipulan todo a nivel internacional, a nivel mundial, y nosotros simplemente ahí vamos pegaditos, ¿no? Es muy triste, De acuerdo. muy duro, pero bien importante. Esto me parece a mí, yo con mi empresa, por decir algo, que yo debo como ir mirando una participación macro, pero a nivel micro, aquí en Colombia. De acuerdo. Eso es verdad. Mira, como empresario, yo comparto ese pensamiento que acabas de decir. Uno tiene que expandirse, pero no a nivel macroeconómico, a nivel de otros países, sino a nivel de interno de su país. Si me entiendes, que mi empresa llegue, por ejemplo, mi empresa está en Bogotá ahorita, pero si ella llega, no sé, llega a Bucaramanga, llega a La Guajira, yo ya estoy generando comercio, y no comercio internacional, pero estoy generando comercio nacional. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, Martín, nosotros hablamos del comercio internacional como algo grandísimo, ¿no? Y después uno empieza a leer textos y se dibuja qué es el comercio internacional. Y es algo que nosotros vemos todos los días. Eso es algo que vive todos los días. Y cuando nosotros miramos, es que el comercio internacional es lo mismo que es el cambio de bienes y servicios entre una empresa u otra. Eso es el comercio, ese es el comercio. Entonces, la reflexión que nos deja es que nosotros tenemos que buscar ciertas puertas a nosotros que ya todos son profesionales ahorita, ustedes ya están saliendo a este mundo profesional, y los que son empresarios o que van a generar sus propias empresas ya tienen que mirar que el mercado disruptivo ha cambiado en los últimos 10 años, ha cambiado. En un año del 2020 al 21 cambió un 360 grados, cambió el mundo. La disrupción se generó tanto que cambiaron todos los modelos de negocio, cambiaron todos los modelos de tratados, que generó algún cambio social. Pero miren cómo eso nos va generando cambios y nos va mostrando como que el comercio internacional no es tan internacional como nosotros lo vemos, sino es algo más que nosotros podemos generar desde nuestra propia empresa o desde nuestro propio ser. El sencillo hecho cambio de cambiar yo algo con otra persona me está generando un valor. Claro. Yo veo por lo menos ahorita, o sea, mi empresa es de servicios, sí, pero ya veo como muy saturado ese proceso, o sea, ya lo veo como muy amenazado. Entonces, veo, bueno, con todo este tratado de libre comercio, con la importación de tanto producto chino, el medio ambiente está colapsando, ¿sí? ¿Cierto? Porque yo tomo por lo menos una zapatilla que normalmente compra uno de marca que le puede durar un poco, unos mesecitos más. Una zapatilla china le dura 3 meses, ¿sí? Y hay que desecharla. ¿A dónde va a ir a parar esa zapatilla? Entonces, a un relleno sanitario, colapsa el medio ambiente. Yo trabajo la parte ambiental, entonces estoy contemplando la posibilidad de hacer una alianza estratégica con mi empresa y una fundación, ¿sí? Para mirar cómo le damos ese tratamiento a esos residuos, que son demasiados, ¿sí? Y eso se lo agradecemos a la parte, pues gracias a China, ¿sí? Pero es una economía como disfrazada. Era mi posición propia. No, está muy bien. Mira, por ejemplo, cuando uno tiene empresa, y tú me corregirás si no, uno tiene que generar un tema de responsabilidad social. La responsabilidad social es algo que nosotros
como empresarios, tenemos que devolverle a la sociedad o al mundo por el daño que estamos causando, porque el sencillo hecho de poner un edificio en otro sitio ya te está generando alguna contaminación de cierta forma. Digamos, ¿qué alianzas yo he podido generar a lo largo de mi tiempo? Nosotros hemos generado empresas o hemos generado alianzas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las gafas que se llaman Mariuca, que son por cada gafa que compren las personas, por cada par de gafas, siembran un árbol en el Amazonas. Nosotros tenemos ese tipo de alianzas para generar, no es tanto un tema de dinero, sino es un tema socioeconómico, social, hacia el mundo, hacia lo que nosotros hacemos como empresas. Pero miren que el comercio internacional aquí lo hemos dibujado en tema de actividades comerciales que tienen que ver entre el cambio de recursos de una persona con otra. Si ustedes lo quieren ver a nivel macroeconómico, vean los cambios que tiene un país con otro país, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren ver el tema de los aranceles, si ustedes piensan que los aranceles es complicado, pues piénselo desde el siguiente punto. Cuando uno va, por ejemplo, de Bogotá a Bucaramanga, que tiene que pasar por los peajes. Uno tiene que pagar el peaje para poder llevar su producto. Así es como uno tiene que ver ese tipo de negocios o este tipo de comercio internacional que nos va generando como todas esas ideas diferentes. ¿Por qué es importante para todos nosotros el comercio? Lo mismo, muchachos, vamos a pasar esto a un nivel microeconómico y hablemos del comercio internacional como si fuera una empresa. Esto hace crecer a los países. O sea, entre más nosotros saquemos, entre más nosotros produzcamos, más nuestra empresa va a crecer. Entonces, si yo empiezo a producir más en Bogotá, pues posiblemente va a tener que llegar a otra ciudad para poder seguir creciendo. El ejemplo que yo les pongo aquí, Alemania y China han impulsado su economía a punta de exportaciones de todo tipo. China es uno de los países que más exporta en todo el mundo. Fíjense el alcance que ya tiene China en ese momento. Y el alcance no es crecer a nivel territorial, sino a nivel económico y a nivel cultural. Porque los productos de China están por todas partes. Si ustedes miran AliExpress, miran Wish, miran las tiendas de Falabella, miran todas las tiendas, ya hay algo de China. Y ahí donde, digamos, por ejemplo, yo entraría a revisar nosotros como país, ¿qué hacemos para generar eso? Porque es que los jeans que traen de China es mejor calidad los que hacemos nosotros que los que hacen en China. O sea, nuestra calidad es mucho más alta, pero lo que habíamos hablado en clases pasadas, nuestra tecnología no es lo suficiente para poder exportar todo lo que queremos hacer. Y necesitamos una mano de obra más fuerte, y eso hace que nosotros nos frenemos. Porque miren que China ya no da nuevos productos a los países. China traen cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, traen todo el tema revolucionario de la tecnología, que los celulares que se doblan, que la ropa que se lava sola. Y nosotros seguimos pensando en ciertos productos que podríamos mejorar y aún no lo estamos haciendo. Mejoran las condiciones del consumidor, pero eso es algo que nosotros hacemos en todos los momentos. Por ejemplo, ustedes se los voy a poner en un tema más social. Cuando ustedes están saliendo con alguien, uno siempre busca darle lo mejor a esa persona. Uno siempre busca hacer lo mejor para esa persona. Y uno, a medida que pasan los años, o usted se divorcia o usted mejora su relación. ¿Y cómo la mejora? Dándole una mejor calidad de vida, porque ya se van a vivir en un apartamento más grande, porque van a tener hijos, y sus hijos usted les va a dar todo lo que tienen sus hijos, ¿cierto? Y eso hace que las condiciones del consumidor final sean más aptas. Entonces veamos que eso es la importancia del comercio. Entonces, ¿cómo se genera el dinero? Hago crecer mi empresa, hago crecer yo, Alejandro, mi negocio, genero nuevos productos a otros países o innuevo. O sea, ya renuevo cambio lo que ya está por algo mejorcito. ¿Y qué hago? Mejoro las condiciones del consumidor final. Por ejemplo, si antes el celular no se podía meter debajo del agua, pues ese celular ya se puede meter debajo del agua. Entonces ya usted generó alguna valor agregado al consumidor final. Entonces, véanlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, las condiciones para mejorar el consumidor final, por ejemplo, pueden ser los gastos aeroportuarios, que al momento del desembarque, ya los trucks ya no los sacan de la misma forma porque antes se rompía la mercancía, sino ahora los levantan, los pesan, los miden y los vuelven a dimensionar, y eso tiene un campo específico para ese truck, y ahí están generando un valor agregado para el consumidor, porque en ese proceso, ustedes no se pueden imaginar cuánto daño se le causa a la exportación o a lo que se está llevando, a menos que sea ropa, pero cuánto se puede estar dañando. Entonces, esos son como los cambios que se generan. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de todo este comercio? ¿Por qué la importancia que nosotros seamos comerciantes y que el mundo
y nuestro negocio y nosotros como personas nos veamos así, porque mejora la exportación, usted va a sacar más cosas nuevas, va a sacar nuevos productos, o se va a innovar en su tecnología. La importación, claro, porque usted va a recibir mano de obra nueva y usted va a generar nueva producción que va a sacar después. Entonces, usted está importando de afuera el mercado porque usted está contratando gente ahora y está haciendo que esa gente le produzca a usted para generar otra exportación mayor. Ese debería ser el flujo de caja, ¿no? Pero muchas veces nosotros importamos más, es decir, contratamos más y nuestra exportación al final de cuentas es más bajita que lo mismo que importamos. Entonces ahí empezamos a perder el superávit. Mejora la calidad de vida. Es lo que nosotros ya habíamos hablado de las ventajas del comercio. Usted mejora su calidad de vida, mejora la calidad de vida de su empresa. En este caso mejoraría, así lo vemos a nivel de macroeconómico y lo vemos como índices, ¿qué pasaría? Uno, el coeficiente de Gini tendría que reducir por lo menos 2 puntos si yo genero una mejor calidad de vida. Recuerden que el coeficiente de Gini es la variación que genera las clases sociales. Entre más alto sea la clase social o entre más alto sea la diferencia, pues el coeficiente de Gini va a ser mucho más alto. La idea de un coeficiente de Gini es que se mantenga sobre 3 o sobre 2 y que no pase de ese valor para que haya una igualdad social. Yo sé que en el mundo, y todos los economistas lo saben, en el mundo no se puede presentar igualdades sociales porque siempre se existen las diferencias salariales. Por ejemplo, tenemos congresistas que ganan 37 millones y uno no se gana más de un salario mínimo muchas veces. Y eso porque el incremento del IPC no colabora porque la canasta familiar tampoco es que suba mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno empieza a generar cambios. Se generan relaciones con países externos. Vean aquí que, por ejemplo, Colombia se puede aliar, por ejemplo, con Perú y con Chile. ¿Por qué? Porque son más fronterizos hacia el océano. Entonces ahí se generan diferentes puertos, se generan temas arancelarios, se ahorra la curva de pasar por Argentina, sino sencillamente se puede hacer un trato totalmente terrestre. Esos son ejemplos que podrían pasar o que están pasando. Generan nuevos empleos. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos ahorita? Con todo este tema del crecimiento, usted tiene que generar una mayor mano de obra y un mayor flujo de caja, lo que le va a generar a usted que va a tener que traer más gente para producir un poco más, porque usted va a tener más clientela, porque su producto de calidad se vendió un poco más, y eso le va a generar a usted el valor agregado. Promueve el desarrollo. Usted va a promover el desarrollo con todo el negocio y con todo el comercio, porque esto mejora la calidad de vida de las personas. ¿Y qué más hace? Esto a largo plazo hace que la economía de un país gire. ¿Cómo se mueve la economía de un país? La economía de un país se mueve a través de los créditos bancarios y los créditos de libre inversión, rotativos, como lo quieran ver, a través de que una empresa pague los salarios. ¿Por qué? Porque cuando se paga salarios tiene que pagar bienes y servicios y eso genera una rotación en el dinero y hace que el dinero gire. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la economía se estancara, si las empresas no pueden producir más, no pueden pagar más salarios, no pueden generar más empleos, pues la economía se va a estancar? ¿Por qué? Porque la gente sí tiene un ahorro muchas veces, pero ese ahorro se acaba y lo que hace es que la economía se traba, porque independientemente de las tasas de interés que vayan, si usted no tiene para pagar, pues independientemente a eso usted no le va a importar y va a decir, pues que me cobren porque igual no puedo pagar. Entonces usted va a trabar la economía a largo plazo. ¿Eso qué genera? Que el Banco de la República no emita más dinero y genere un recorte monetario y eso va a generar que la inflación se suba, eso va a generar que el peso se suba y va a generar que los bienes y servicios se suban. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder comprar. Y la gente que sí lo puede hacer, pues va a comprar todo y eso va a generar una curva en la oferta. Entonces veamos cómo el comercio se puede mover de ciertas maneras. ¿Para qué? Para que probamos. Pero miren que todo lo bueno es todo lo malo. O sea, recuerden que como diría una película, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay desventajas en todo el tema comercial. Uno es que a medida que usted genera importaciones o exportaciones, a usted se tienen que subir los impuestos. ¿Por qué? Porque pues, la gente tiene que comer de alguna forma y la gente le tiene que cobrar a usted de alguna forma. Es como cuando, por ejemplo, la gente que se gana el baloto. La gente que se gana el baloto tiene que dar un porcentaje de los impuestos al gobierno. El día que se ganen un baloto, pues se van a dar cuenta que ustedes tienen que pagarle más o menos al gobierno el 27% de lo que ustedes se ganó ese baloto. ¿Por qué? Porque eso le piden a usted por costos de declaración, por decirlo así.
El daño de las mercancías, lo que hablamos. Cuando ustedes generan los cambios, cuando ustedes generan esos cambios y generan la exportación hacia otro puerto, usted no sabe las incidencias que vaya a suceder. Entonces puede que se le dañe una mercancía y uno siempre tiene que hacer un cuadro Monte Carlo generando el peor escenario y es decirle que a usted se le puede dañar más o menos el 13% de su mercancía. Entonces, cuando se genere la exportación, calcule sobre un 13% de pérdidas de una vez para saber cuál va a ser el valor neto a retirar. Se generan menos interés en los productos nacionales. Es verdad. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros, por ejemplo, veámoslo desde un punto de vista que a nosotros nos están importando muchas cosas, ¿cierto? De Estados Unidos, nos están entrando de China, de Brasil. ¿Qué pasa? Uno ve, por ejemplo, pongamos, a mí siempre me gusta traer el tema del café porque es lo que muchas veces identifica al colombiano, aunque hay muchas cosas ahorita diferentes. Lo que pasa es que cuando uno está en un centro comercial, en un supermercado, y uno ve el café Juan Valdés, pero ve y dice café brasilero, garotiño, no sé qué, de Lima, con una caja espectacular, y cuesta 1.500 pesos más, por decirlo así. Uno prefiere pagar esos 1.500 pesos de más, y decir, me llevo algo internacional y pruebo algo diferente. Y eso hace que se genere un menor interés en los productos nacionales del momento. La mano de obra es barata. Cuando nosotros hablamos de la mano de obra, recuerde que la tercerización es la mejor forma de generar empleo y generar eficiencia en sus servicios. ¿Qué pasa? No sé si ustedes se han dado cuenta, y aquí vamos a poner un caso muy sencillo. La mayoría de servicios de atención al cliente, no sé si ustedes lo han visto en películas, pero eso está en la India. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la mano de obra de Estados Unidos es muy alta y lo que hacen que es tercerizar todo el servicio de atención al cliente, toda la gente que llama y todo eso, llama y llega a la India. ¿Por qué? Porque la mano de obra de la India es mucho más barata que en Estados Unidos. Entonces podemos decir que pagarle a una persona en la India es pagarle $1 sobre 3. A Estados Unidos, a un hindú le representa $1, a un estadounidense le representa 50 centavos del dólar. Entonces, claramente el costo de la eficiencia va a ser mucho mejor y la mano de obra va a ser mucho más barata, usted va a generar más eficiencia, que va a poder hacer que por el valor de una persona que puede contratar en Estados Unidos, va a contratar dos personas porque esas 50 centavos el dólar, pues va a contratar 2 por 1. Claro, claro, María, todo sale mucho mejor tercerizando el producto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un negocio donde ustedes se ganen una utilidad del 10%, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Usted necesita generar más mano de obra y no sabe cómo hacerlo y usted dice, es que si yo contrato me sale muy costoso. Pues lo que usted hace es llevar a otra empresa la idea del negocio que ya tiene presentado en este momento y lo que va a hacer, mire, yo no le voy a dar el 10%, pero le doy el 6% o le doy el 7% de lo que vale. Usted le está sacando el 3% de utilidad y ellos están pagando el 7% en los costos de ellos. Y ellos no pueden decir que no porque es un dinero que no habían presentado antes. Entonces, por esa razón, la mano de obra se puede tercerizar así. Entonces, si ustedes van a montar una empresa, pues sí tercericen ciertos productos que se puedan mejorar. El aumento de gastos administrativos es más alto, claro, porque la mano de obra empieza a aumentar, el costo empieza a subir. Recuerde que los costos fijos van a seguir siendo mayores. Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted va a exportar más, pues los costos arancelarios van a hacer un aumento de gastos porque le van a pesar y le van a medir. Entonces, va a generar un cambio. El riesgo por fluctuación de las divisas. Recuerden ustedes que una cosa que les enseñé como en la primera, segunda clase, es que el mercado de las divisas es un mercado manipulable. ¿Por qué es un mercado manipulable? Porque la bolsa de valores se puede correr o se puede alterar de ciertas formas cuando los grandes inversionistas, como dirían los traders o los analistas financieros, los grandes tiburones del mercado hacen una gran inversión de capital en ese momento, hace que el mercado se mueva y pueda bajar o pueda subir rápidamente. Por eso es que la fluctuación de las divisas es un valor arriesgado y muchas veces los analistas financieros recomendamos no generar muchas inversiones en la bolsa porque si usted no la puede entender es mejor que no la vea porque es muy manipulable. A veces es mejor asesorarse y que usted tercerice ese servicio.
¿Cuál es el factor que afecta al mercado en las exportaciones? La población, porque a veces puede ser más o puede ser menos, puede afectar el mercado, las normas, las costumbres. Miren que toda la situación socioeconómica, lo que nos pasa aquí en Colombia actualmente, el paro, que va 4 semanas, la gente ha dejado de producir dinero por defender sus derechos, lo cual es totalmente válido, pero miren que esa situación socioeconómica hace que el mercado se frene un poco porque usted no va a tener para comprar suficiente porque pues el mercado se frena y usted va a dejar de producir unos días por defender sus derechos. Entonces la situación socioeconómica hace que se impacte. La legislación y el financiamiento era lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que hablamos y me preguntaban que el derecho internacional cómo se veía regulado, cómo se veía manejado? Entonces miren que ahí vimos un poquitico cómo la situación, legislación, cómo afecta al momento. Podemos llegar a un caso muy puntual como el TLC en Colombia, que debería ser muy replanteado en cuanto a las normas arancelarias frente a Estados Unidos, porque el tratado más que todo es para instalar unas bases militares. Entonces ahí son como unas por otras, porque es la forma de trasladar las armas. Recuerden que las armas es un mercado bastante bursátil y lo que da rentabilidad en un país siempre va a ser la guerra. La evolución de la demanda y la oferta mundial del producto tienen que tener en cuenta que esa evolución se acostumbra o se acomoda a la situación socioeconómica que esté pasando el mundo. En este momento el mundo, todo está en una pandemia. Entonces, la evolución de la demanda va a cambiar. Digamos, hace 2 años los tapabocas no eran necesarios como lo son ahora. Entonces, démonos cuenta que hace 2 años la gente usaba el tapabocas, ¿por qué? Para taparse porque tenía una gripa. Pero el resto nadie usaba tapabocas. Ahora, usted sale hoy a la calle y usted no puede quitarse el tapabocas. O por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa que ustedes ven una película y uno dice, pero venga, ¿por qué no tiene un tapabocas puesto? Porque uno ya se acostumbra a la evolución de la demanda y la oferta en el mundo. En este momento, la oferta y la demanda está en la salud social y en la salud socioeconómica, porque acá hay un tema de que el mercado también está enfermo. ¿Por qué se enferma el mercado? No es que al peso colombiano o al dólar le vaya a dar COVID, no, pero sí se genera una oferta en que el dólar puede seguir subiendo, muchachos, y llega un punto en que nosotros no podemos comprar más dólares y se nos dañen las importaciones. Bien o mal, nosotros tenemos que generar ciertas materias que no son de este país, sino son externas, y eso puede afectar la productividad de nuestra población. Cuando nosotros hablamos de población, muchachos, hablemos como el grupo de personas, hablemos como las empresas exportadoras, o sea, no solo hablemos de una persona natural, sino hablemos de una persona jurídica. Entonces, acuérdense que la población en el comercio internacional es una persona natural o una persona jurídica y pare de contar. O es un grupo de personas. ¿Un grupo de personas cuál puede ser? El Estado, sencillamente. Emily me dice, ¿el malestar financiero afecta directamente a todos macro y micro? Claro, claro, Emily, porque imagínate si nosotros como empresa, nosotros digamos que aquí nuestra clase es una mini pyme. No, eso ya puede ser una pyme porque hay 72 personas. Hay 85 personas conectadas, entonces eso puede ser una pyme. Nosotros al ser empresa, el mercado nos frena, ¿cierto? Este malestar financiero o esta enfermedad financiera nos frena. ¿Qué hace? Digamos, en muchos sitios, en muchos trabajos, del 100% les frenaron el 40% del salario. Se frena el mercado, se frena su situación económica, se daña su productividad, se daña su vida social porque o usted compra comida o paga recibos, pero las dos no se puede porque es que me frenaron el 40% de mi salario. Eso puede pasar. Cuando hablamos de normas, costumbres y hábitos, recuerde que en cualquier mercado encontraremos prácticas comerciales. Recuerde que en la ley, muchachos, les voy a enseñar algo, y es que la ley trae que la costumbre hace derecho. Entonces, la costumbre es una fuente del derecho. Por ejemplo, ¿cuál es una costumbre aquí en Colombia? Una costumbre aquí en Colombia, por ejemplo, es el sencillo hecho de ser colombiano. Eso es una costumbre y eso es un derecho fundamental. Porque el hecho de que usted nazca le genera eso. Por ejemplo, la fe se vuelve una costumbre. Y al ser la fe su costumbre, digamos, por ejemplo, que desde pequeño le enseñaron a usted a ser católico o cristiano o anglosajón o cualquier cultura,
que usted tenga, eso se vuelve costumbre y por ende se vuelve un derecho. Por esa razón, el derecho o la ley vuelve taxativamente de que la costumbre es una fuente de derecho. Entonces, por decirlo así, la persona estaba acostumbrada a orar los domingos, se tiene que respetar. Por ejemplo, las personas que creen en la Torá, que son islámicas, las personas que son evangélicas, hay culturas o religiones que les prohíben trabajar cierto día a la semana. Cuando son demostradas esas costumbres, esa cultura de que si es una persona que tiene los adventistas, gracias Emily, y se comprueban por costumbre y por ley, se les da el derecho a que el jueves puede faltar a su trabajo para adorar a su Dios. Entonces, esas costumbres y hábitos comerciales generan eso. ¿De dónde sale el comercio? El comercio sale desde que en la edad antigua un cavernícola cambió piedras por fuego o cambió fuego por comida. Y eso se volvió una costumbre y si ustedes miran el Código de Comercio, en sus artículos iniciales menciona que el comercio es toda actividad de comerciante de cambiar bienes o servicios. Entonces, eso genera la costumbre, muchachos. La situación socioeconómica. Aquí lo podemos ver, la situación socioeconómica, por ejemplo, para los que estudian, creo que aquí es Carolina la que más nos va a ayudar con el marketing de publicidad. Cuando uno hace una segmentación en las bases de datos o una segmentación en su público objetivo, uno tiene que saber segmentar hacia dónde tiene que ir ese mercado. Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo, no sé, estamos vendiendo pan. Estamos vendiendo pan. La segmentación deberíamos hacérsela a una panadería o deberíamos hacérsela a un público que quiera comer pan. O que sus intereses, por ejemplo, sean comida. Entonces, uno empieza a mirar hacia dónde está la planeación del marketing de la empresa. Entonces, uno empieza a mirar dónde depende en muchas ocasiones el principio para elegir hacia dónde va una segmentación de las bases. Entonces, uno tiene que entender que el mercado es la situación que plantea los problemas, digamos, lo que yo lo que les comentaba, muchachos. El mercado puede subir o puede bajar dependiendo de dónde, en la curva que nos encontremos. Claro, tienes toda la razón, Emily. El pan es un producto generalizado. Se los pongo más sencillos. Vamos a hacerlo más sencillo. Le ofrecemos tarjeta de crédito a las personas que por algún error en el momento se han encontrado reportadas en Data Crédito, o les ofrecemos la tarjeta de crédito a una persona que no esté reportada en centrales de riesgo y se le pueda entregar. Ese es un mercado más segmentado, porque usted tiene que hacer una inversión en, si es un público, mandar una tarjeta de crédito a un público que quiera la tarjeta de crédito, pero no pueda tenerla porque la situación de la vías data no lo permite, o una persona que puede tener la posibilidad de tener la tarjeta porque sale un preaprobado y lo único que usted tiene que hacer es un factor económico, un factor de coyuntura comercial. Entonces, ahí es donde podemos ver hacia dónde determinamos el marketing. Y ahí podemos ver la situación socioeconómica. Vean que todas esas situaciones socioeconómicas, es que ese es un público muy objetivo que uno tiene que determinar a todos, no todo el mundo le va a servir lo que uno usa. Se los pongo en otro caso aún más sencillo. Hay gente que le gusta el Huawei, ¿cierto? Y el Huawei es una muy buena marca. De hecho, ha sobrepasado los estándares que se tenía en el mercado actual. A otras personas les gusta Samsung y están toda la vida y han estado casados toda la vida con Samsung. A otras personas les gusta su manzana, les gusta tener su iPhone. ¿Por qué? Porque les gusta tener el iPhone. Pero veamos que ahí está la situación socioeconómica de un país. Ustedes no le pueden apuntar a una persona que le gusta Samsung o que le gusta Android, por decirlo así, a que compre un iPhone. Porque le va a decir, pero ¿para qué si yo con ese puedo hacer todo y con ese no puedo hacer nada? Y puede ser viceversa. La persona que tiene el iPhone le puede decir, pues que con ese yo puedo hacer lo que necesito y con el otro ¿para qué? Entonces son situaciones de socioeconomía para que vayamos anotando todos en el cuaderno. Cada mercado tiene sus leyes y reglamentos específicos, sus formas de financiamiento y promoción para la entrada de nuevas inversiones. Entonces recuerde que el mercado se acopla a la legislación que tenga cada país.
Aquí Emily nos dice, exacto, profe, hace un tiempo Bancolombia tiene una estrategia de mercadeo con ese tipo de personas que están reportadas por X o Y razones para ir mejorando la vida crediticia y poder su número de clientes. Eso es una posición muy buena, pero digamos, por ejemplo, ahí Bancolombia tuvo que hacer una inversión muy grande porque una persona que está reportada sí le pueden dar un crédito y se los digo yo, sí se puede, y uno puede levantar los reportes de centrales negativos, porque sí se puede hacer eso, pero cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque al ser un perfil riesgoso, el tipo de tasa no va a ser favorable. Se los pongo más sencillo. Una persona que tiene un score de 400 a 500, la tasa de interés de la compra de cartera va a ser más o menos del 2,3. La persona que tiene de 600 a 700 va a ser del 1,9. Y de 700 a 800 va a ser del 1,5 y por encima de 800 va a ser por debajo del 0,9. Entonces vean que la legislación aquí la podemos ver y el financiamiento lo podemos ver acorde a las inversiones que tiene cada persona. Entonces ahí van mirando el perfil de la persona y así funciona también con la gente. Con la gente se puede mirar el perfil de la gente y el perfil del país. Entonces eso se vuelve compatible y es un mercado internacional. Y también toca mirar los límites marítimos, los límites aéreos, el espacio geoestacionario, porque todo eso implica que hay una legislación y un financiamiento para cada país. La situación política. La situación política en cualquier momento a todos nos afecta. Nosotros que somos estudiantes, más que nadie debemos entender que cualquier situación política afecta a la sociedad y afecta a nuestro país. Pongamos un caso más puntual, lo que pasa actualmente en Colombia. Para nadie es un desconocimiento que la gente se está muriendo de hambre. Para nadie es un desconocimiento lo que pasa en La Guajira. Para nadie es un desconocimiento el alza de impuestos. Para nadie es un desconocimiento la situación que se está viviendo a nivel de instituciones, ya sean instituciones, ya sea la rama ejecutiva, la legislativa o la judicial, cualquiera de las tres ramas se están viendo viciadas por las nulidades en procesos. Entonces miren que ese tipo de situaciones políticas hacen que se frene su economía. Se los pongo en un sencillo ejemplo. El mal gerente. Vamos a llevar eso a un mal gerente. La persona que es un mal gerente le puede poner cualquier situación y la política no le va a funcionar porque o los trata mal, o los negrea, o les habla feo, o no es acorde a las metas propuestas, o no es acorde a los planes de utilidades generados. Entonces, eso puede pasar y esa es la situación política que se puede presentar tanto en un país como en una empresa. Entonces, siempre relacionemos un país con una empresa, muchachos, y va a ser mucho más fácil de entender toda esta materia. La evolución de la demanda y oferta mundial de los productos es para los abastecimientos, muchachos. Eso es cuando ya estamos en flores de oferta mayor que, o sea, cuando nuestra demanda es mayor que la oferta y nuestra curva de la demanda se va a mover un poco a la izquierda, se mueve un punto a la izquierda, tenemos que encontrar nuestra oferta más fuerte y ahí tenemos que hacer planes de marketing, tenemos que hacer planes de producción, manos de obra, y eso va a generar que la evolución llame más la atención y genere un mercado alcista y no genere un mercado estacionario ni un momento de acumulación, sino un mercado totalmente a la alza, como lo que hablábamos de Tesla. Tesla se ha movido mucho en el tiempo y eso genera el valor agregado de ellos. Las competencias internacionales. En el mercado objetivo tienen que haber ventajas competitivas, muchachos. Lo que habíamos hablado hace 1 o 2 clases. Recuerden que tiene que haber un tema de tecnología, un tema de calidad, tienen que haber modificado situaciones, que se convierte en un mercado globalizado, porque también esto es importante para diferentes países. ¿Qué pasa? Que el mercado se genera a través de las competencias. Lo que pasa es que las competencias tienen que estar reguladas y reglamentadas para que no haya alguna monopolización, por ejemplo, del producto o que no haya una competencia desleal. Entiéndase como competencia desleal el que, por ejemplo, le hace zancadilla al que va ganando la carrera. Eso es competencia desleal. Y eso está reglamentado en la CIES y genera que haya un trato de comercio internacional y se generen convenios y tratados internacionales para generar normas reguladoras en los productos y servicios que se va a exportar o importar en un país. Factores que influyen en el comercio internacional. El transporte, lo que hablamos hoy, el barco, nosotros como gerente, ¿qué haríamos? El modo de transporte.
Recuerden que uno no solamente transporta a través de barcos, sino también a través de aviones, cargas aéreas, y por eso decíamos que tenemos que mirar todo el espectro geoestacionario para entender a veces si es mejor transportar por el aire o por la tierra, porque de eso dependen muchos valores. De eso dependen demasiados valores. El contrato de transporte, los costos arancelarios que habíamos hablado, y el seguro de transporte internacional, que era lo que nos habían comentado, no me acuerdo, alguien me había preguntado sobre que se debería generar un seguro. Ahí está tu respuesta. Sí se genera un seguro de transporte internacional cuando suceden ese tipo de calamidades y se pierde más o menos más del 30-40% de la mercancía. El transporte internacional es la operación de portear carga o mercancía. Sencillamente es tener los medios y las fluctuaciones para generar el mercado hacia el exterior y no quedarse sencillamente de una forma que sea la terrestre. Las modalidades de transporte internacional son aéreo, acuático o terrestre. Y transporte intermodal. ¿Cuál es el transporte intermodal? Pues es la combinación de dos o más medios. O sea, podemos mezclar que, por ejemplo, salga de Bogotá a Buenaventura, entonces va un aéreo, del puerto de Buenaventura salga a México, ¿cierto? Y de ahí se transporte al centro de México, al DF, por terrestre. Ahí estamos usando los tres intermodales. Entonces, los modos de transporte internacional siempre van a ser esos, no existen por el momento más. Y es la manera de transportar las mercancías y cada mercancía, como se transporta, tiene su costo arancelario de acuerdo al peso que se genere. La diferencia técnica y comerciales entre los distintos modos de transporte. Recuerden que ante todo lo que hablamos está la seguridad de nuestro negocio y de nuestra exportación. Aquí lo que nos muestra sencillamente es que la seguridad se genera el medio aéreo, acepta relación del tiempo que está expuesto, pero se calcula una pérdida total cuando hay un siniestro. Entonces, el método aéreo le dice a usted, mire, yo no le estoy asegurando todo, le aseguro una parte, pero si llega a haber un siniestro que se llega a estrellar el avión y toque madera, pues se pierde todo. El medio marítimo se considera el más inseguro, por lo que la carga se encuentra mayor parte del tiempo expuesta. ¿Por qué se encuentra mayor tiempo expuesta? Que se hunda el barco, que se estrelle, que no llegue, que se pierda. Entonces puede pasar muchas cosas. Y el medio terrestre le asigna un material de seguridad, les asigna aproximadamente que ellos pueden recorrer 4.000 kilómetros de distancia. Entonces se controla un poco más el tiempo, pero igual existe una inseguridad. Entonces, recuerden que lo que yo les explicaba al principio, de la fuerza mayor del caso fortuito, sí se aplican mecanismos de seguridad, pero aquí no siempre va a ganar la persona exportadora. ¿Por qué? Porque en un momento él tiene la persona, o usted como gerente, tiene que prever generar ese cambio. Los tipos de traslado, como lo hemos mencionado, transporte aéreo, marítimo o terrestre. No cambia el tema, va a seguir exactamente igual. Se recorren distancias, ya sean por vías geoestacionarias, por vías marítimas o por vías ferroviarias o terrestres. Por eso es que no cambia. El transporte aéreo se usa especialmente ¿para qué? Para transportar mercadería perecedera, animales vivos, productos químicos o farmacéuticos. Recuerden cuando llegó la noticia que habían llegado 50.000 vacunas a Colombia y eso fue el boom en el momento, pues, según el presidente. Productos de computación electrónicos y productos frágiles. Ese es el medio más usado para el transporte aéreo. ¿Cuáles son las cosas buenas? Rapidez, seguridad, puntualidad, porque ese sí tiene tiempos de llegadas más exactos que el mar, a menos que lo coja una tormenta aérea, pero muy pocas veces pasa. Y aquí lo que hablábamos con Disney, aquí el menor tiempo de almacenaje. O sea, aquí el tiempo de almacenaje se va a durar mucho menos porque no te van a cobrar. Pero, ¿sabes cuál es la única desventaja? Que te van a cobrar por el peso que vayas a llevar. Entonces hay como unas por otras, ¿no? No todo en esta vida se puede ganar. El transporte carretero, la capacidad es que puede llegar a cualquier lado dentro de una red vial, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que genera más contaminaciones y aquí hay un tema que ustedes tienen que ver como responsabilidades sociales.
que era lo que hablábamos con Martín. La responsabilidad social es lo que genera, es lo que usted le devuelve a la sociedad después de causar algún tipo de daño. ¿Daño qué es? Así sea generar humo, eso es daño. Y el transporte ferroviario tiene capacidad, o sea, usted puede almacenar harto porque puede llevar trucks grandísimos, no cuesta mucho, pues sí cuesta, pero en cierto grado. Es flexible porque puede meter bastante mercancía y lo único malo es que la carga está limitada. Por ejemplo, imagínese usted llevar una jirafa y que tenga que pasar un puente, pues la jirafa no va a pasar el puente, o el túnel, perdóneme. Entonces la jirafa se queda por fuera porque le van a decir a usted, es que la jirafa no cae por el túnel, lo siento. Tiene que buscar otro medio. Y de pronto la jirafa no puede viajar sin su hija. Entonces, pues usted no puede mandar a una hija por el otro lado y la jirafa por el avión. Entonces ahí usted empieza a mirar las desventajas que genera este cambio. Y para cerrar, el transporte marítimo, las tarifas son más bajas, por eso es que todo el mundo transporta por ahí. Se transportan masas más grandes o volúmenes más grandes. Hay una especialización en que todo van en buques y hay regulaciones internacionales uniformes. La ventaja del mercado marítimo es que todo está más que todo regulado con la misma normatividad. Hay muy pocos países como por ejemplo Brasil o China que generan diferencias, o Colombia con su TLC, pero ¿cuáles son las cosas malas? Una baja velocidad, no es lo mismo viajar en avión que viajar en un buque, empezando por ahí. Los seguros son más costosos, por lo que les comentaba que el buque vive más pendiente de estar inseguro que estar seguro. Y tiene que pagar costos portuarios y embalaje. Entonces, ahí ustedes decidirían con cuál tomar o cuál no tomar. Entonces, uno tiene que revisar todos los costos y mirar cuál es la mejor opción, si uno tiene que mezclar o no mezclar. Y chicos, sería todo por hoy.